La lluvia había estado cayendo durante horas, convirtiendo las calles de la ciudad alienígena en ríos de agua oscura. Las sombras se extendían entre las altas torres de acero. Sus bordes afilados cortan el cielo nocturno en formas irregulares. El olor a humo, piedra mojada y comida callejera barata llenaba el aire. Pero Yara no olió nada de eso. Tenía demasiado frío, demasiada hambre y estaba demasiado cansada para preocuparse. Se agazapó detrás de una pila de cajas rotas en un callejón estrecho, tratando de esconderse del mundo. Su fina ropa se pegaba a su piel, empapado por completo. Sus pies estaban descalzos, sus manos temblaban y su cabello plateado le pegaba a la cara. Ella levantó las rodillas hasta el pecho y las envolvió con sus brazos como si hacerse más pequeña pudiera hacerla desaparecer. Hace 2 días, ella había sido parte de una tribu. Tenía una casa, pequeña pero cálida, y gente que sabía su nombre. Ahora no tenía nada. La tribu la había expulsado delante de todos. La llamaron ladrona, mentirosa y una vergüenza para su pueblo. Y cuando ella intentó hablar, le dijeron que guardara silencio. Le dijeron que nadie jamás le creería. Le dijeron que no merecía una familia. Ella había llorado la primera noche. Ella ya no lloraba más. Las lágrimas no te calentaron. Las lágrimas no evitaron que te doliera el estómago. El sonido de pasos resonó por la calle mojada. Yara se tensó, hundiéndose más profundamente en las sombras. Había aprendido rápidamente que los pasos podían significar problemas. Guardias, comerciantes borrachos, extraños crueles que pensaban que las chicas de la calle eran juguetes para llevar. Ella contuvo la respiración. Los pasos se hicieron más lentos. Una figura alta apareció en la entrada del callejón. Incluso con la tenue luz, podía decir que no era uno de los suyos. La figura era de hombros anchos y estaba envuelta en un abrigo largo y oscuro. Cuando el extraño dio un paso adelante, la luz de una farola parpadeante reveló piel pálida, ojos oscuros y un rostro que solo había visto en historias. El corazón de una Yara humana se aceleró. Los humanos no solían venir a esta parte de la ciudad. Algunos extraterrestres dijeron que los humanos eran peligrosos, rápidos para pelear y extraños en sus costumbres. Otros susurraban que eran amables, casi demasiado amables. Ella no sabía cuál de los dos se encontraba frente a ella en ese momento. El hombre la miró, no con disgusto, no con la sonrisa burlona que había visto en tantos rostros últimamente. Él solo miró, preocupado. «No está seguro aquí», dijo. Su voz profunda pero tranquila. Su acento era diferente, pero sus palabras eran claras. «Venga conmigo». Yara no se movió. Sus músculos estaban listos para correr, pero su cuerpo se sentía como una piedra. ¿Por qué un extraño querría ayudarla, especialmente un humano? Él dio un paso más cerca y luego se detuvo como para no asustarla. «Hace frío», dijo, mirando la lluvia que corría por las paredes del callejón. «Estás empapado. Si te quedas aquí te congelarás antes de llorar». Ella tragó saliva con fuerza. Apenas podía recordar la última vez que alguien le había hablado sin gritarle o escupirle. Su voz se quebró cuando susurró. «¿Por qué?» El hombre inclinó la cabeza. «¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdenme». Ella preguntó. Sus ojos buscaron en su rostro un truco para la crueldad oculta que esperaba. En cambio, se encogió de hombros levemente porque nadie más lo haría. Yara no confiaba en él. No del todo, pero algo en su voz se sentía diferente. No hubo piedad, ni juicio. Era el mismo tono que solía tener su madre cuando despertaba a Yara por la mañana. Antes de que todo saliera mal, extendió una mano. «Vamos». Solo por esta noche, lo miró fijamente. Si ella tomara esa mano, todo podría cambiar. Podría ser una trampa, o podría ser el primer paso para salir de la oscuridad en la que se había estado ahogando. La lluvia seguía cayendo. Sus dientes castañeteaban y sus dedos estaban entumecidos. Finalmente, con un movimiento lento e incierto, extendió la mano.
Su pequeña y fría mano se deslizó dentro de la de él. El agarre del humano era firme, pero suave, y sin otra palabra, la condujo fuera del callejón. Yara miró una vez hacia atrás, al lugar donde había escondido su único refugio durante 2 días. Ahora parecía aún más oscuro. Pero más adelante, donde el humano conducía, había luz. Ella no sabía si era la elección correcta, no sabía si se arrepentiría, pero por primera vez desde que la expulsaron, sintió algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. El camino a su casa fue silencioso salvo por la lluvia. Yara lo siguió unos pasos atrás, todavía lista para correr si resultaba ser peligroso. La humana no habló mucho, solo miraba hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que todavía estaba allí. Las calles se fueron volviendo más tranquilas a medida que abandonaban los concurridos mercados y entraban en las calles exteriores. Las lámparas brillaban de un amarillo más suave y el aire olía a madera húmeda en lugar de a óxido. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña casa escondida entre 2 edificios más grandes. No era nada elegante. La pintura estaba desgastada y la puerta tenía rayones, pero parecía cálido. Él abrió la puerta y entró, luego la miró. «Puedes entrar», dijo suavemente. Yara vaciló y sus dedos descalzos se curvaron sobre el escalón de piedra mojado. Todo su instinto le decía que eso estaba mal. No se podía confiar en los extraños, sino en otro instinto. La que nació del hambre y el cansancio le dijo que quedarse afuera significaría otra noche temblando. En la oscuridad, ella entró. El aire era más cálido allí y traía consigo un ligero olor a pan horneado y cuero viejo. Una única lámpara amarilla iluminaba la pequeña habitación, proyectando sombras en las paredes. Había una mesa con 2 sillas, un pequeño sofá con una manta encima y estantes llenos de baratijas extrañas, algunas de metal, algunas de madera, algunas que no podía nombrar. Sin decir palabra, el humano se dirigió a un mostrador y sirvió sopa caliente en un tazón. El vapor transportaba olor a hierbas y carne, y el estómago de Yara se retorció dolorosamente. Colocó el cuenco sobre la mesa y a su lado puso un trozo de pan. «Come», dijo simplemente. Yara no esperó. Ella se sentó y comenzó a comer. El calor de la sopa se extendió por su cuerpo como fuego después de días de frío. Sus manos temblaban mientras sumergía el pan en el caldo y cada bocado la hacía querer llorar. No por el sabor, sino porque casi había olvidado lo que se sentía al ser alimentada. El humano no se sentó de inmediato. Él permaneció de pie junto al mostrador observándola en silencioso silencio. Cuando disminuyó la velocidad, se sintió avergonzada por lo rápido que estaba comiendo. Finalmente sacó la otra silla y se sentó frente a ella. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. Yara miró la mesa en lugar de sus ojos. «No importa», susurró. «A mí me importa», respondió. Su voz era apenas audible. «Soy Yara», asintió una vez. «Mi nombre es Daniel», dijo. «Y estás a salvo aquí». Ella quería creerle, pero había escuchado demasiadas promesas antes. La gente decía cosas agradables cuando querían algo. «¿Es seguro por cuánto tiempo?», ella preguntó en voz baja. «Mientras lo necesites», dijo Daniel sin dudarlo. Su voz era firme, como si realmente lo dijera en serio. Yara lo miró fijamente, tratando de comprender. ¿Por qué un humano, un extraño, se preocuparía por una chica heterosexual? El resto de su gente se había deshecho. «No sabes lo que he hecho», dijo de repente. Él se reclinó. «¿Es necesario?». Su pecho se apretó. En su tribu nadie le había preguntado si estaba bien. Solo le preguntaron qué había hecho mal. He aquí a alguien que no exigió su defensa ni escupió a sus pies. «Yo no soy nada», murmuró. Daniel meneó la cabeza lentamente. «Para mí no lo eres», dijo, con tono tranquilo pero seguro. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pensó que estaba demasiado cansada para llorar de nuevo, pero le ardían los ojos. Ella giró la cara,
ocultando las lágrimas que corrían por sus mejillas. Daniel no la presionó para que dijera más. Se puso de pie, tomó el cuenco vacío y lo colocó en el fregadero. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo, señalando con la cabeza hacia el sofá. «No es mucho, pero es cálido». Yara no sabía qué decir. Sentía un nudo en la garganta. Ella se acurrucó en el sofá debajo de la manta. La tela olía ligeramente a jabón y a luz del sol. Daniel apagó la lámpara de la cocina, dejando solo el tenue resplandor de la luz de la calle afuera. Durante mucho tiempo Yara permaneció allí con los ojos abiertos. La tormenta exterior se había suavizado hasta convertirse en una ligera tormenta. La lluvia golpea suavemente sobre el techo. Ella podía oír a Daniel moviéndose en la otra habitación. El sonido del agua corriendo. El suave crujido de las tablas del suelo. No había nada en este lugar que pareciera estar en la calle. Sin gritos, sin botas pisando fuerte en los charcos, sin frío, sin viento filtrándose por las grietas. Y aún así, una parte de ella todavía permanecía alerta. Ella mantenía un oído atento ante cualquier peligro. Ella sabía que la seguridad podía serle arrebatada en un instante. Pero a medida que pasaban los minutos, el calor de la manta y la suavidad del sofá comenzaron a trabajar contra su miedo. Sus ojos se hicieron más pesados. Lo último que escuchó antes de que el sueño la venciera fue a Daniels. Voz desde la otra habitación hablando consigo mismo. Nadie debería quedarse solo ahí fuera por primera vez en muchas noches. Ella no soñaba con correr. Ella soñó con la luz. A la mañana siguiente, la pálida luz del sol se coló a través de las finas cortinas. Yara se despertó con el olor de algo cálido y dulce. Por un momento, se olvidó de dónde estaba. Pensó que abriría los ojos y vería las frías paredes del callejón, el sonido de la lluvia goteando de los techos, pero en lugar de eso vio la pequeña sala de estar, la manta sobre sus piernas y una taza de vapor elevándose de la mesa a su lado. Daniel ya estaba despierto. Mientras se movía por la cocina, la notó sentada y asintió hacia la taza. «Gracias», dijo simplemente. «Bueno para las mañanas frías». Ella lo tomó con ambas manos. El calor empapando sus dedos. Era más dulce que cualquier cosa que había probado en semanas. El calor la hacía sentir segura y extrañamente expuesta, como si la amabilidad fuera algo demasiado raro para que ella pudiera manejarlo sin quebrarse. Después de beber, Daniel recogió su abrigo gastado. «Necesito ir al mercado», dijo. «Si quieres presagiar algo». Yara dudó. Los mercados ahora eran peligrosos para ella. Demasiados ojos, demasiadas bocas dispuestas a escupir su nombre como veneno. Pero la idea de quedarse sola, incluso en ese pequeño y cálido hogar, le hacía sentir una opresión en el pecho. «Iré», dijo ella en voz baja. Las calles ya estaban concurridas. Comerciantes pregonando frutas frescas, pan caliente y especias raras. Los carros de metal resonaban sobre los irregulares caminos de piedra. Los niños corrían de un puesto a otro, riendo. Debería haberse sentido vivo, seguro incluso. Pero Yara podía sentir los ojos. Algunos tenían curiosidad. Otros agudos con reconocimiento. Los susurros comenzaron casi inmediatamente. «Esa es ella, la ladrona. ¿Por qué hay un humano con ella? ¿No sabe lo que es ella?» Yara mantuvo la cabeza baja, caminando cerca de Daniel, trató de fingir que no podía escuchar, pero las palabras se deslizaron en ella como cuchillos. Había sido así desde entonces. El día que su tribu la expulsó. No hay posibilidad de explicación. Nadie dispuesto a escuchar. Solo etiquetas pronunciadas lo suficientemente alto para asegurarse de que todos las creyeran. Daniel se detuvo en un puesto de frutas. El comerciante, un extraterrestre mayor con piel gris arrugada, miró a Yara antes de bajar la voz hacia Daniel. «Estás cometiendo un error». «Humano», murmuró el comerciante. «Las chicas como ella traen problemas. El tipo que hace daño a la gente». Daniel no se inmutó. «Es solo una niña.
dijo mientras sacaba una bolsa de naranjas. No es un monstruo, suspiró el comerciante, sacudiendo la cabeza, pero diciendo, no más. Yara se quedó mirando al suelo. Avergonzada, quería desaparecer, no ser la razón por la que los extraños lo miraban como si fuera tonto. Se trasladaron de un puesto a otro. Daniel compra pequeñas cosas, pan, carne seca, un puñado de especias. Allá donde quiera que iban, las escaleras lo seguían y los susurros. Siempre los susurros. Algunos de ellos ni siquiera se quedaron en silencio. Una mujer extraterrestre se burló. Puedes sacar la rata del callejón, pero seguirás siendo una rata. Yara se congeló, sus dedos se curvaron en puños, pero Daniel se giró. Sus ojos tranquilos pero duros. Ten cuidado. Con tus palabras, le dijo a la mujer. A veces dicen más de ti que de la persona de la que estás hablando. El rostro de la mujer se contrajo, pero no dijo nada. Yara se dio la vuelta y miró a Daniel, sintiendo nuevamente su pecho apretarse. Nadie la había defendido antes en público. No así. No sin dudarlo. Cuando llegaron al borde del mercado, Yara sintió el peso de cada mirada presionándola. Sus pasos se hicieron más lentos y se detuvo. No deberías tener que hacer esto, dijo en voz baja. ¿Hacerlo? Daniel preguntó, mirando hacia atrás. Vendme. Llévame a lugares. Que te vean conmigo, dijo con voz temblorosa. Pensarán menos de ti. La expresión de Daniel no cambió. No me importa lo que piensen, dijo. Me importa la verdad. Y la verdad es que no mereces lo que dicen. Ella no sabía cómo responder. Su mente todavía estaba enredada en las voces del mercado. Pero sus palabras fueron como una cuerda que la apartó del borde. Comenzaron a caminar de nuevo, pero Yara no podía deshacerse de la sensación de que los susurros lo seguirían para siempre. De regreso a la casa, ella le ayudó a guardar la comida. No hacía falta que se lo pidieran. Ella quería hacer algo, cualquier cosa, para recompensarlo. Mientras colocaba las naranjas en la mesa, lo sorprendió observándola. ¿Qué? Preguntó sintiendo calentarse las mejillas. No estás acostumbrado a esto, ¿verdad? Dijo suavemente. ¿Qué? Repitió confundida. Alguien que cree en ti, dijo Daniel. Su garganta se cerró de nuevo y ella miró hacia otro lado. No, admitió ella. Asiento por un momento. El silencio llenó la pequeña habitación. Entonces Daniel asintió, como si eso hubiera resuelto algo en su mente. Bueno, dijo, quizás quieras acostumbrarte a ello. Yara no sabía por qué, pero pensar en eso la asustaba casi tanto como la consolaba porque si ella comenzaba a creer en su bondad, él se iba. Ella no pensó que podría sobrevivir perdiéndolo esa noche mientras yacía nuevamente en el sofá. Ella todavía podía oír los susurros del mercado en su cabeza, pero ahora eran más silenciosos porque en algún lugar entre esas voces, también podía oír su calma, seguridad e inquebrantable. La lluvia había vuelto al anochecer. Golpeaba suavemente contra el techo, mezclándose con el silbido de la tetera en la estufa. Yara estaba sentada a la mesa, pelando una de las naranjas que habían comprado antes. La cálida luz de la lámpara hizo que la pequeña casa pareciera un mundo diferente, un mundo seguro. Por un momento, se permitió creer que los susurros del mercado estaban muy lejos. Daniel estaba reparando una correa suelta en su bolso. Trabajaba en silencio, tarareando en voz baja. De vez en cuando, él la miraba como para asegurarse de que ella todavía estaba allí. Era extraño, pensó Yara, como alguien podía prestarle atención sin hacerla sentir como una carga. Apenas había cortado la última rodaja de naranja cuando esto ocurrió. Un fuerte golpe en la puerta. No fue el golpe cortés de un vecino. Fue una exigencia. Fuerte, agudo y enojado. Yara se quedó congelada. El sonido le atravesó el pecho como un cuchillo frío. La cabeza de Daniel se giró bruscamente hacia la puerta y entrecerró los ojos. Los golpes se oyeron de nuevo. Más fuerte esta vez.
seguido por una voz que reconoció demasiado bien. Ábrete, humano. Tienes algo que nos pertenece. Su corazón empezó a acelerarse. La voz pertenecía a Beric, uno de los ejecutores de la tribu. Si él estuviera aquí, los demás también estarían. Las manos de Yara temblaron y la rodaja de naranja se le resbaló de los dedos. Daniel se puso de pie, con movimientos tranquilos pero decididos. No abrió la puerta de inmediato. En lugar de eso, se acercó a ella. «Quédate detrás de mí», dijo en voz baja. Los golpes se oyeron una tercera vez. Daniel abrió la puerta a una rendija. La calle más allá estaba oscura, iluminada únicamente por el resplandor de la farola más cercana. Allí estaban 4 figuras, todas vestidas con cuero pesado y acero. De los guardias de la tribu, Beric estaba al frente, sus ojos como vidrio frío. «Sabemos que ella está ahí», dijo Beric, en voz baja pero llena de amenaza. «Es una ladrona. Robó reliquias sagradas de la tribu. Entrégala». Daniel no se apartó. «A quien refugio es asunto mío», dijo. «Y ahora está bajo mi techo. Eso significa que está bajo mi protección». Beric se burló. «¿Crees que tus reglas humanas significan algo aquí? Esta es nuestra ciudad. Nuestra ley, y la tuya, parece olvidar la verdad cuando es inconveniente», respondió Daniel. No alzó la voz, pero había firmeza en ella. Los demás guardias se removieron con inquietud. Miraron entre Beric y Daniel. «Hazte a un lado, humano», ordenó Beric con tono cortante. «Es nuestra. Cometiste un error quedando tela». Daniel tensó la mandíbula. «El único error que veo es que persigues a una chica en lugar de a la verdadera ladrona». Eso hizo que los ojos de Beric se entrecerraran. Por un segundo, Yara pensó que podría atacar allí mismo. Pero en cambio, retrocedió, su voz se volvió más fría. «Entonces te has convertido en nuestro enemigo, humano». Daniel cerró la puerta. El sonido de botas chapoteando bajo la lluvia se desvaneció lentamente, pero Yara aún sentía una opresión en el pecho. «Volverán», susurró. Daniel la miró un largo instante y luego asintió. «Sí, lo que significa que no tenemos mucho tiempo». Se movió rápido, agarró una pequeña mochila y la llenó con comida, agua y una manta. Yara lo observó, rígida de miedo. «¿Nos vamos?», preguntó. «Sí», dijo simplemente. «Si no pueden sacarte de aquí, intentaré algo peor». Tragó saliva con dificultad. Una parte de ella quería discutir, decir que huir solo la haría parecer culpable. Pero la verdad era que ya no le importaba cómo se veía. Simplemente no quería volver con la tribu, no con la gente que la había abandonado sin escucharla. En cuestión de minutos, la mochila estaba lista. Daniel se puso el abrigo y le entregó una bolsa más pequeña. «Llévatela contigo». «No la sueltes», dijo. Su voz no era áspera, pero no había lugar para la discusión. Salieron por la puerta trasera hacia el estrecho callejón. La lluvia los empapó al instante. Cada sonido parecía más fuerte en la noche húmeda. El chapoteo de sus pasos, los gritos lejanos de los comerciantes nocturnos. Yara se mantuvo cerca de Daniel, con la mirada escudriñando las sombras en una esquina. Creyó ver un movimiento, una figura que se asomaba lo suficiente desde la oscuridad para observarlos. Daniel también lo notó, apoyando la mano en su hombro un breve segundo antes de animarla a seguir. No corrieron, todavía no. Correr llamaría la atención, pero cada paso los alejaba cada vez más de la seguridad. Finalmente, cuando llegaron a la parte antigua de la ciudad, donde los edificios se inclinaban sobre las calles y las farolas eran escasas, Daniel aceleró el paso. «Por aquí», dijo, entrando en un estrecho túnel entre 2 muros. Apenas era lo suficientemente ancho como para que pudieran pasar. Goteaba agua del techo y el aire olía a óxido y piedra. La respiración de Yara se aceleró. Su mente no dejaba de reproducir la voz de Beric. «Te has convertido en nuestro enemigo, humano».
Y aunque apenas conocía a Daniel desde hacía 2 durante días, la idea de que sus enemigos lo persiguieran le revolvía el estómago. «No tenías que hacer esto», dijo mientras caminaban. Daniel la miró. «Sí, lo hice». Llegaron al final del túnel, donde una vieja puerta de hierro estaba entreabierta. Más allá estaba la oscuridad, los túneles subterráneos de los que solo había oído hablar en susurros. Daniel cruzó sin dudarlo. Yara lo siguió. La puerta se cerró con un crujido tras ellos. La ciudad se desvaneció en el silencio. Solo se oía el sonido de sus pasos y el lento goteo del agua. Yara no sabía a dónde iban. Pero, por ahora, confiaba en que cualquier lugar con él sería más seguro que donde había estado. El túnel subterráneo era más frío que las calles de arriba. El agua goteaba del techo, resonando en el estrecho sendero de piedra. El aire olía a roca húmeda y metal. Los pasos de Yara chapoteaban en charcos poco profundos mientras seguía a Daniel. Su linterna proyectaba un pequeño círculo dorado de luz delante de ellos, pero todo más allá era oscuridad. No dejaba de mirar por encima del hombro, casi esperando ver a Beric o a uno de los guardias. De entre las sombras. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada sonido, el goteo del agua, el correteo de las ratas, la hacía estremecer. «¿Cómo conoces estos túneles?», susurró. Daniel no giró la cabeza. «Los comerciantes los usan para transportar mercancías sin pagar las tasas del mercado», dijo. «He ayudado a algunos en el pasado». Era extraño. Pensó que los humanos eran raros allí. Sin embargo, él parecía conocer el camino mejor que algunos lugareños. Aún así, no preguntó más. El aire se sentía pesado, como si las preguntas pudieran agobiarlos aún más. Después de un rato, el túnel se dividió en 2. Daniel se detuvo, escuchando. Del túnel izquierdo llegó un sonido débil, el eco apagado de voces del derecho. Solo silencio. «Por aquí», dijo, tomando el camino correcto. Yara lo siguió, rozando la pared húmeda con la mano para mantener el equilibrio. El suelo descendía, el aire se volvía más frío. Su aliento salía en suaves nubes blancas. Caminaron durante lo que parecieron horas. Le dolían las piernas y la correa de la pequeña bolsa se le clavaba en el hombro. Pero cada vez que pensaba en pedir descanso, recordaba los ojos de Beric en la puerta. Descansar podía significar ser atrapada. Se impulsó hacia adelante. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Daniel giró, levantando la linterna. La luz no reveló nada, solo el túnel vacío que se extendía hacia la oscuridad. Pero el pulso de Yara se aceleró. «Están siguiendo, nosotros», susurró. «Quizás», dijo Daniel. «Entonces tenemos que avanzar más rápido». Apuraron el paso. El túnel se estrechó hasta que tuvieron que caminar en fila india. Daniel iba delante, rozando las paredes con los hombros. La luz parpadeaba al cambiar el aceite de la linterna con cada paso apresurado. Finalmente, el camino se abrió a una cámara más grande. Había cajas viejas y herramientas oxidadas esparcidas por todas partes. Una escalera rota conducía hacia una trampilla redonda en el techo. Daniel la miró. «Sube», dijo, entregándole la linterna. Tenía las manos frías y los dedos entumecidos, pero se agarró a los peldaños y se impulsó hacia arriba. El metal crujió bajo su peso a mitad de camino. Miró hacia abajo. Daniel estaba abajo, observándola, listo para sujetarla si resbalaba. Llegó arriba y empujó. La trampilla se atascó al principio, pero luego cedió con un crujido sordo. El aire fresco de la noche entró a raudales, trayendo el olor a piedra mojada y humo. Salió a rastras a una calle desierta entre edificios de ladrillo desmoronados. Daniel la siguió rápidamente, cerrando la trampilla tras él. Apagó la linterna, dejando que la oscuridad los ocultara. Se agazaparon en las sombras, escuchando a lo lejos. El sonido de botas chapoteando en el agua resonó débilmente. El estómago de Yara asintió.
Están cerca, susurró. Daniel asintió una vez. Vamos. Se movieron entre los edificios, manteniéndose en los senderos más oscuros. A veces se agachaban tras pilas de cajas o se colaban en portales estrechos al oír voces cercanas. Cada vez que el pecho de Yara se oprimía hasta que los sonidos se desvanecían, sentía las piernas más pesadas con cada paso, pero en cierto momento no se atrevió a reducir la velocidad. Daniel la detuvo con una mano suave en el brazo. Más adelante, la calle se abría a una pequeña plaza iluminada por dos farolas brillantes y allí, de pie, escudriñando las sombras, estaba uno de los guardias de la tribu. Si se metían en esa luz, los verían al instante. Daniel examinó la plaza y luego se inclinó para susurrar. Cuando diga, vamos, cruzamos corriendo. Agáchate y sigue adelante. No te detengas. Yara asintió, con las manos temblorosas. Respiraba con rapidez mientras él contó suavemente. 3, 2, 1, ya. Corrieron. El sonido de sus pies, amortiguado por el suelo húmedo. La luz de las farolas los atravesó solo un segundo antes de volver a las sombras. Ningún grito llegó tras ellos. Yara exhaló temblorosamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el camino. La ciudad se sentía diferente de noche, más vacía, pero también más nítida. Cada sombra parecía más profunda, cada sonido más fuerte. Nunca había sido tan consciente de su propio latido. Después de serpentear por varios callejones más, Daniel finalmente redujo la velocidad. Habían llegado a una hilera de almacenes abandonados junto al río. La mayoría estaban cerrados y tapiados, pero una puerta colgaba suelta de sus bisagras. Daniel la empujó, las bisagras chirriaron, y le indicó que entrara. Estaba oscuro y mohoso, pero seco. Pilas de viejos palés de madera cubrían las paredes y el aire estaba denso de polvo. Esto servirá para esta noche, dijo, dejando caer su mochila. Nos moveremos de nuevo al amanecer. Yara se dejó caer en uno de los yaras, se recostó en el jergón, con todo el cuerpo dolorido. Por primera vez desde que dejaron su casa, se permitió respirar hondo. Miró a Daniel, que revisaba la puerta, asegurándose de que pudiera cerrarse desde dentro. ¿Por qué haces esto?, preguntó de repente. Él hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Porque no mereces que te casen, dijo simplemente. Su tono era tranquilo, pero había una carga detrás, como si alguna vez hubiera estado en su lugar. Yara no lo presionó. En cambio, se tumbó en el jergón, usando su bolso como almohada. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía repasando cada paso que habían dado. Y en lo más profundo de su ser, un nuevo pensamiento comenzó a crecer. Tal vez, solo tal vez, podrían escapar de esto. La luz de la mañana se filtraba por las grietas de las paredes del almacén. Hacía frío, el tipo de frío que se aferraba a la piel y los huesos. Yarao se despertó con el sonido de Daniel empacando en silencio. Sus movimientos eran tranquilos, pero sus ojos tenían la mirada fija de alguien que ya había tomado una decisión. Vamos a volver, él dijo sin levantar la vista. Yara se incorporó rápidamente, con el corazón dando un vuelco. ¿De vuelta? ¿De vuelta a dónde?, respondió él, apretando la correa de su mochila. Se le encogió el estómago. No, dijo ella, negando con la cabeza. ¿Me matarán, Daniel? No lo entiendes. Sí lo entiendo, dijo él, mirándola a los ojos. Seguirán cazándote hasta que acabemos con esto. Ahora, tenemos pruebas y vamos a hacérselas oír. Yara lo miró fijamente. Pruebas. No sabía a qué se refería, pero su voz transmitía una seguridad que le dificultaba discutir. Aún así, le temblaban las manos al pensar en enfrentarse a quienes la habían avergonzado. Su mente se llenó de recuerdos de aquel día. Los gritos, las escaleras acusadoras, la sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies. Daniel notó su silencio.
Te arrebataron la voz una vez, dijo con suavidad. No voy a dejar que lo vuelvan a hacer. Salieron del almacén y recorrieron la ciudad. Las calles de la mañana estaban más concurridas ahora. Comerciantes montando puestos, carros traqueteando. Yara se puso la capucha, ocultando su rostro de miradas curiosas. Se sentía expuesta, como si cada paso la llevara hacia una tormenta inevitable. El distrito tribal se alzaba en el corazón de la ciudad. Altos muros de piedra custodiaban la entrada, tallados con símbolos de autoridad. 2 guardias vigilaban, sus armaduras brillando a la luz del sol. Se pusieron rígidos al ver a Daniel acercarse con Yara a su lado. No tiene permiso para entrar aquí. Uno de ellos dijo bruscamente, está acusada. Acusada. Daniel la interrumpió, pero no se ha demostrado su culpabilidad. Y tengo pruebas que la exculpan. Los guardias intercambiaron miradas inseguras. Finalmente, uno asintió con rigidez y se hizo a un lado. Bien, pero al consejo no le hará ninguna gracia verla. Dentro, el aire se sentía más pesado. Los edificios eran altos y de piedra oscura, con ventanas estrechas, y los pasos de la vigilante Yara se hicieron más lentos al acercarse a la sala del consejo, una amplia estructura con imponentes puertas de madera tallada. Ya había cruzado esas puertas una vez. Había sido la última vez que se sintió parte de la tribu. Los guardias de la entrada los anunciaron, y momentos después, las pesadas puertas se abrieron de par en par. La cámara del consejo era tal como la recordaba. Un techo alto, sombras alargadas y un semicírculo de ancianos sentados sobre un suelo de piedra. En el centro estaba sentado el anciano Corín, con la mirada penetrante como el cristal, y justo a su derecha estaba el anciano Bas, el padre del chico por el que Yara había asumido la culpa. Los susurros comenzaron en cuanto la vieron. ¿Qué hace aquí? ¿Habrá venido a confesar otra vez? Yara mantuvo la cabeza gacha, pero Daniel dio un paso adelante con voz firme. Está aquí porque la acusaste de un robo que no cometió. Corín entrecerró los ojos. ¿Y tú? Daniel, traidor humano, respondió. La he protegido desde la noche en que tus guardias intentaron sacarla de mi casa. Y en ese tiempo, he descubierto la verdad. El consejo se revolvió incómodo. Habla entonces, dijo Corín con tono frío. Daniel metió la mano en su bolso y sacó un pequeño colgante tallado. Su superficie plateada brillaba a la luz. Esta es una de las reliquias robadas, dijo, sosteniéndola. Y no la encontré en ella. La encontré en el cofre del hijo del anciano Bes. Jadeos recorrieron la habitación. Anciano. El rostro de Bes se tensó. Eso es mentira, espetó. Mi hijo nunca. Hablé con 2 comerciantes que lo vieron intentando vender uno igual. Daniel interrumpió. Tenían miedo de presentarse por quien es su padre. Pero, ya me había dicho suficiente. La mirada de Corín se desplazó lentamente hacia Bes. ¿Es cierto? Preguntó en voz peligrosamente baja. Bes abrió la boca, pero no pronunció palabra. El silencio en la habitación era denso. Finalmente, Corín se volvió hacia Daniel y Yara. Parece que nos han ocultado la verdad. Uno a uno, los ancianos volvieron la mirada. Algunos parecían avergonzados, otros simplemente recelosos. Corín volvió a hablar. Yara, estás libre de estas acusaciones. Puedes regresar a la tribu si lo deseas. Su corazón latió con fuerza por un momento. Se imaginó retomando la vida que había perdido. Pero entonces recordó las escaleras, los susurros, como nadie la había defendido hasta que llegó Daniel. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Kin. No quiero volver, dijo. La cámara se llenó de jadeos. Ahora tengo un hogar. Con alguien que me trató como familia cuando ninguno de ustedes lo hizo. Daniel no habló, pero una leve sonrisa dibujó en su rostro. El consejo no discutió. Corín simplemente asintió. Entonces tú. Libre para irse. Se dieron la vuelta y salieron juntos. Las pesadas puertas se cerraron tras ellos.
La luz del sol afuera se sentía más cálida que en semanas. Yara respiró hondo. El peso en su pecho finalmente se alivió. Por primera vez desde su exilio, no corría. Ni se escondía. Estaba eligiendo. Las calles fuera del distrito tribal se sentían diferentes. El aire pesado de juicio y susurros ya no se aferraba a la piel de Yara. El sol estaba más alto ahora, abriéndose paso entre las nubes delgadas, pintando la ciudad de una luz cálida por primera vez en semanas. Sus pasos no parecían llevarla hacia el peligro. Daniel caminaba a su lado en silencio. No le preguntó si estaba bien. No la presionó para que hablara. Le bastó con simplemente seguir su ritmo. El silencio entre ellos no era pesado. Era constante, como el silencio de una habitación segura después de una larga tormenta. Pasaron por los mercados. Algunos de los mismos comerciantes que habían susurrado sobre ella días atrás ahora la miraban con abierta sorpresa. Uno o dos incluso bajaron la cabeza ligeramente, como avergonzados. Yara mantuvo la mirada al frente. Ya no estaba allí para demostrarles nada. Al llegar al final del mercado, Daniel tomó una callejuela. El ruido de la multitud se desvaneció tras ellos, reemplazado por el sonido de sus pasos en el viejo sendero de piedra. La familiar farola amarilla del exterior de su pequeña casa apareció a la vista. Tenía el mismo aspecto que la noche en que lo siguió. Una luz cálida se derramaba por la ventana, pero al acercarse, se sintió diferente por dentro. El aire era más cálido que el de la calle. El tenue aroma a pan y hierbas la envolvía como una manta. Daniel dejó su mochila sobre la mesa y la miró. «Puedes volver al sofá», dijo simplemente, como si nada hubiera cambiado. Yara dudó. Se quedó de pie en medio de la habitación, mirando el pequeño espacio que la había mantenido a salvo cuando no tenía nada. Ya no era solo un lugar. Era la razón por la que había sobrevivido los últimos días. Tragó saliva y luego habló en voz baja. «Daniel, no lo entiendo», enarcó una ceja. «No entiendo por qué hiciste todo esto», dijo, con la voz un poco quebrada. «No me conocías. No me debías nada». Pero aún así, sus palabras se fueron apagando. Daniel no respondió de inmediato. En cambio, se acercó al pequeño estante cerca de la ventana y cogió una talla de madera desgastada, una sencilla figura de una persona con un niño en brazos. «Esto», dijo, ofreciéndoselo, «pertenecía a mi hermana. La talló antes de morir. Siempre decía, la familia no se trata de sangre. Se trata de quien está a tu lado cuando nadie más lo hará». Yara miró la talla, con un nudo en la garganta. «Familia», susurró, saboreando la palabra como algo frágil. Hacía tanto tiempo que no tenía derecho a llamar así a nadie. Daniel asintió. «Ahora eres tu familia, Yara», dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Se le nublaron los ojos y bajó la mirada para que no viera las lágrimas. Pero debió de notarlo de todos modos, porque se acercó y le puso la talla con cuidado en las manos. «Ya no tienes que estar sola», añadió. Esas palabras la impactaron más de lo esperado. Recordó el callejón, la lluvia, el frío, la sensación de no ser deseada, de no tener a dónde ir. Y ahora, allí estaba, de pie, en el único lugar al que pertenecía. No tenía sentido, pero no lo necesitaba. Yara respiró entrecortadamente. «Entonces quédate», dijo con voz temblorosa, pero segura. Daniel sonrió levemente. «Bien», dijo, «porque yo era. Te obligaré a quedarte de todas formas». Se le escapó una pequeña risa. La primera risa de verdad en semanas. No fue fuerte, pero sí real, y calentó la habitación como ninguna lámpara podría. Esa noche, mientras estaban sentados a la mesa, comiendo pan y sopa, no hubo conversaciones de correr, ni susurros, ni miedo afuera, la ciudad seguía igual. Los mercados ruidosos, las calles mojadas por la lluvia, pero dentro de esta pequeña casa, todo había cambiado. Yara ya no se sentaba como una invitada.
Se sentaba como si perteneciera a un lugar. Cuando terminaron de comer, Daniel le tiró una manta. No te quedes despierta pensando, dijo mientras se dirigía a su habitación. Ella sonrió levemente. No lo haré, respondió, pero por supuesto que sí. Se tumbó en el sofá mirando al techo. Su mente vagó por los últimos días. El callejón, el mercado, los túneles, el consejo. Cada momento la conducía de vuelta aquí. Cada paso la acercaba a este lugar, a esta persona por primera vez en mucho tiempo. La palabra mañana no se sentía como una amenaza. Se sentía como una promesa. Y al cerrar los ojos, el pensamiento que la acompañó no fue sobre la tribu, ni los susurros, ni las reliquias. Era la voz de Daniel, firme y segura. Tu familia ahora. Ya no soñaba con huir.